Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que hayas tenido una semana increíble, maravillosa. Te doy muchas gracias porque el día de hoy estás aquí. Estos últimos episodios van a estar increíbles, van a estar ligados, conectados para ese último episodio de cierre de temporada y espero que nos acompañes, que me des un cachito de tu tiempo en tu día para que tú aprendas y escuches lo que Dios te quiere decir a través de la Biblia. Obviamente quiero recalcar como siempre que tengas una Biblia física o digital a la mano para que cuando citemos versículos de la Biblia tú puedas consultarlos y que veas que no es opinión mía, sino que viene directamente de la palabra de Dios. El tema de hoy es un tema que a muchos les incomoda, que a muchos les parece, pues sí, un poco brusco, un poco directo, porque vamos a hablar del pecado. Sí, ¿qué es ese pecado? Eso tanto que en la Biblia o que a muchas personas te dijeron, que quizás no conozcas una definición como tal, o que todavía no comprendas el por qué existió, el por qué se originó, el por qué el pecado te evita tener una relación buena, formal, maravillosa con Dios. Y bueno, este estudio se trata de aclarar esas dudas. Quiero decirte que el pecado surgió no en este 2020, no desde que naciste, no, este pecado surgió desde el principio, desde Génesis, desde que Adán y Eva comieron ese fruto prohibido, desde ahí inició el pecado. El pecado humano, hablando humanamente. Eh, Porque desde que el diablo, desde que Satanás tentó a Eva y le dijo, come este fruto y así te parecerás un poquito a Dios, ¿no? O sea, tendrás el conocimiento de entre el bien y el mal. Pero Dios advirtió que si comía de ese fruto, iban a morir. Y pues bueno, a partir de ese acontecimiento, desde que el diablo tentó a los primeros seres humanos, desde ahí inició, y lo puedes ver si tú tienes curiosidad de leer el Antiguo Testamento que efectivamente relata desde Adán y Eva toda la historia antes de que llegara Jesús, toda la historia de que todo ser humano no está exento en pecar. Todos pecamos en algún momento de nuestra vida, sí o sí. Y ese pecado quiero que tú entiendas de que al hacerlo, al realizarlo, te aleja de Dios. Y quiero explicarte el por qué. Pero si buscáramos una definición, o si existiera una definición en concreto, sería algo relacionado a esto, en contestar qué es pecado. El pecado es una acción, un acto, un pensamiento, un hábito, un comportamiento, sea visto o no, que vaya en contra de la voluntad de Dios. Eso básicamente sería la definición de pecado. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado y que no puede acercarse a él a causa de que Él es santo, Él es divino, ¿no? Es por eso que un pecador no puede ir al cielo, si no es lavado antes de la sangre del Cordero, que es Cristo. No sé si en tu vida escuchaste algo relacionado a esta frase que dicen que el Cordero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, eso se refiere a que si tú invitas a Cristo a tu vida, si tú te arrepientes de tus pecados, vas a poder estar en la presencia de Dios. Si no lo haces, si no te arrepientes, si no confiesas tus pecados, no vas a estar en la presencia de Dios. Por eso que te estoy diciendo. Porque como Dios es santo, es divino, no se puede manchar con el pecado. Porque el pecado va en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que Dios ama al pecador y desea que se arrepienta de esos actos malos, de eso que no te deja seguir en tu vida. Dios desea que te arrepientas. Y es por eso que este estudio va ligado el perdón con el arrepentimiento. Es por eso que este estudio va ligado con el pecado al arrepentimiento.
El anterior estudio hablamos del perdón que fue ligado con el amor. Y bueno, esto va ligado también, el perdón con el arrepentimiento. Déjame decirte que Dios sí le tiene lástima al pecador y desea que él se arrepienta de su mal camino y vuelva al camino correcto. Si puedes abrir tu Biblia en Ezequiel, ese está en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Y este versículo dice lo siguiente: Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Ojo, no quiero de la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y este versículo en particular te lo quise poner porque aquí te está diciendo de que Él quiere que si tú estás pecando, ok, te arrepientas porque te ama, como vimos en el episodio pasado, porque Él te ama y quiere redimirte y quiere que estés con Él. Es por eso que Dios, en su incalculable amor, envió a Cristo, porque Él entendió que el hombre nunca iba, que su corazón estaba muy duro, estaba muy amargado a causa del pecado, que de ese mismo hombre no iba a alcanzar a través de obras, a través de acciones, a través de seguir los mandamientos para estar en su presencia. Tuvo que mandar del cielo a una persona, a un representante, a un sustituto, a esa persona que se intercambiara por ti y por mí, para que Él sufriera en la cruz lo que tú y yo metafóricamente sufrimos en el pecado. Y es por eso, ese es el significado de la cruz. Es por eso que Dios tuvo que morir. Porque hay un versículo que dice acerca del pecado y de lo que significa el pecado. Y me gustaría que tú vieras, por favor, Romanos 3:23, que está en el Nuevo Testamento. Romanos 3:23. Y este versículo dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir destituidos? Separados. Aquí te estás dando cuenta que aquel que peque, sea cual sea el pecado, está separado de Dios, está destituido de Dios. Y también en Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué quiere decir esto? Aquí te está diciendo que si tú decides pecar, ya estás muerto, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, si tú te arrepientes y te pasas al lado de Cristo, al lado bueno, al lado ganador, por así decirlo, si tú crees en Cristo, si tú estás arrepentido, si tú confiesas tus pecados, ¿qué es lo contrario a la muerte? Pues aquí te está diciendo: mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. Es por eso que a veces las religiones, las personas creyentes en general se confunden y piensan que a través de otros santos, de otras deidades, vamos a ser perdonados para los pecados, para el perdón de los pecados, pero no. Déjame decirte que no. El único que puede perdonarte y que te va a guiar al final al Padre, o sea, a Dios Padre, es Cristo. No vas a ver en ningún versículo de la Biblia que le dé un poder a un santo, a una virgen o a cualquier otra deidad para que a través de esa deidad, ese santo, esa virgen, pueda subir al cielo. No. Porque aquí está muy claro, ¿no? Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay también varios versículos en donde Jesús afirmó ser el único sustituto, el único intermediador, el único mediador, el único que puede interceder por ti, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también hay un versículo muy concreto, que es Primera de Timoteo. Por si tenías alguna duda de que quién puede interceder por mí
¿Quién es la única persona que puede perdonar mis pecados, que puedo consultar para ser salvo, que pueda orarle, etcétera? Te voy a mostrar este versículo y con este versículo muchas personas entienden de que no a través de un santo, de una virgen o de una deidad, como te lo había comentado, no a través de esas representaciones vas a llegar al cielo. No rezándole, no orándole, no, sino a una persona. Y la Biblia contesta todo esto. Es Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y aquí muy claramente te dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tan tan. Por si no pensabas que había un versículo que afirmara de forma directa, ya lo encontraste. Es este. Con este versículo se rompen todas las costumbres que quizás tú conocías, porque yo también crecí de la forma católica y yo pensaba que para que me perdonaran los pecados tenía que acudir a un padre, tenía que acudir a la Virgen, tenía que acudir a un santo en particular según el tipo de pecado que era o la petición que era, pero no, aquí te está diciendo que Él es el Cristo, es el único mediador entre el Padre y nosotros. Y también te quería que supieras más acerca del pecado, que también tengo algunos versículos, que es Primera de Juan, está en el Nuevo Testamento, Primera de Juan 1:9. Y fíjate lo que dice este versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es por eso que Dios es el único, que Cristo es el único que puede perdonarte, que puede interceder por ti. Es por eso que este grupo, estos estudios van enfocados a eso, a que lo invites a tu vida, a que veas que citando la Biblia hay respuestas a esas preguntas que quizás pensabas que no tenían. También me gustaría que vieras otro versículo que es en Lucas, capítulo 6, está en el Nuevo Testamento, capítulo 6, 45. Y este versículo dice lo siguiente: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Guau, ¿no? Aquí también te estás dando cuenta de que lo que hay en tu corazón, eso sacas, eso expresas. Si tú ves a una persona que está lastimando a otros, imagínate qué tiene en su corazón. Ahora, si ves a personas que te inspiran, que te alientan a leer, eso espero mostrarte, que te alientan a leer, que te alientan a consultar la Biblia, que te alientan a orar, que te alientan a confiar en Cristo, pues qué persona, más bien, ¿qué reflejaría su corazón? Y no te vayas lejos. ¿Tú qué reflejas? Tus acciones ¿qué reflejan? ¿Reflejan un cambio? ¿Reflejan a Cristo? ¿Reflejan una religión? ¿Reflejan una costumbre? ¿Qué refleja tu corazón? ¿Qué reflejan tus actos? Deberías de hacerte esa pregunta. Y también quiero decirte que este pecado, hay también definiciones físicas, por así decirlo, o actitudes en donde Dios nos muestra qué es el pecado. Y quiero que por favor vayas a Apocalipsis, no, que vayas a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. Antes que leas este versículo, te quiero decir que estas son las personas, son las personas que puedes ver en el mundo que no van a entrar al reino de Dios. No porque yo lo diga, es porque, como te había comentado, Dios es divino y no acepta a nadie en el cielo que tenga pecado, o sea, que tenga la mancha de pecado en él, ¿no? Porque no se puede contaminar Dios de pecado. Y es por eso que mucha gente no entiende ese aspecto, ese tema, esa situación. Pero vamos a leer este versículo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira, ligado a esto también me gustaría que vieras Apocalipsis. Está en el Nuevo Testamento también, Apocalipsis 21:8. Y este versículo dice lo siguiente: pero todos los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué te puse a leer esto? Porque aquí te está diciendo a dónde van las personas que pecan, las personas que deciden no hacerle caso a Dios, no hacerle caso a la Biblia, no hacerle caso a los mandamientos, que decide vivir su vida como él quiera, ¿no? Porque bien te dicen, solamente hay una vida, hay que disfrutarla, hay que reventarse, hay que... Pues sí, pero no sabes qué consecuencias pueden surgir de esto. Esto que acabas de leer son personas que no van a entrar en el reino de Dios. Pero, si una de estas personas se arrepiente antes de morir, sí puede entrar al cielo. Ah, pero ¿por qué, Jesús? Es que esto es injusto. ¿Cómo me puedes decir que un violador, que un asesino, si se arrepiente el último minuto de su vida, va a estar con Dios? Pues sí, ¿sabes por qué? Porque Él también es su hijo, así como tú y como yo. Y aparte, todo pecado, cualquiera, porque la paga del pecado es muerte, todo pecado es condenado, todo. Y es de la misma, no hay ningún nivel de que si tú matas es mayor, si tú mientes es menor. No, todo el pecado te genera una mancha en tu corazón. Y esa mancha no puede, eh, no vas a poder acercarte a Cristo, acercarte a Dios. Provoca el que Dios no se acerque a ti. ¿Por qué? Porque Dios es divino, como te había dicho, y no se puede contaminar con el pecado. Y es por eso que quería tocar este tema, porque así como tú no te merecías ser perdonado, tampoco ellos, ¿no? Esas personas que han hecho más mal. Pero ¿sabes qué? El pecado es pecado. No hay como una escala. No, el pecado es pecado. Y mira, nada más te quiero decir lo último en este versículo. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. ¿Tú mientes? ¿Tú has mentido? No te vayas a otros extremos. Simplemente te hago esa pregunta. ¿Tú mientes? ¿Has mentido a lo largo de tu vida? No existen las mentiras buenas o las mentiras blancas, por así decirlo. Porque mentira es mentira. Pecado es pecado. Y te pongo ese ejemplo porque con esa mentira tan chiquitita que quizás puedes decir, pues no le hace daño a nadie, con esa mentira ya has sido condenado. Es por eso que también te quería decir que todos los hombres en algún momento pecamos. En algún momento de nuestra vida llegamos a mentir. Y eso nos condena a ese lugar de fuego que arde con azufre, al infierno. Pero, ¿sabes qué? Dios ya sabía que nuestro corazón, naturalmente, por así decirlo, era ir en contra de lo que Dios quería. Y es lo que quiero llegar a esto. Es por eso que mando a Jesús, para que si en Él creyeres y lo aceptaras en el corazón, Él borrará toda mancha de pecado que tú cometiste en algún momento de tu vida. Y que por fin, cuando tú mueras, vayas directamente a la presencia de Dios. Así de sencillo y así de fácil. Y cuando nos referimos a una persona pecadora, lo primero que quizás piensas es que puede ser un violador, un homicida, un ladrón, un asesino. Pero nosotros también éramos pecadores en su momento. ¿Sabes por qué? Porque estábamos muy alejados de los mandamientos del Padre. De hecho, si hoy eres salvo
y tienes a Cristo en tu corazón, es porque Dios te amó, aun cuando eras impío, aun cuando eras pecador. Un impío que aún no quería saber de las cosas de Dios. Aún sabiendo esto, Dios te perdonó. Y aquí te quiero dar un versículo clave, que es Romanos 5:8. Este lo puedes encontrar igual en el Nuevo Testamento. Romanos 5:8. Y este versículo dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Guau, ¿no? Aún sabiendo de que nosotros somos pecadores, Dios nos amó, Dios nos perdonó, Dios perdonó esas faltas. Y es por eso que, como vimos en el capítulo pasado, tú debes de perdonar a los demás. Porque si tú pides perdón de algo, perdona también tú. Si tú pecaste, arrepiéntete. Es lo mejor y es lo más fácil. ¿Sabes por qué? Porque si cargas con ese pecado, no vas a disfrutar tu vida. Te lo dice una persona que también fue pecadora y que quería retargar todo el tiempo en el arrepentirse o en el acercarse a Dios. No estamos exentos nosotros. Y déjame decirte, ya para finalizar este estudio, si Dios no amara al pecador, no te hubiera salvado a ti y a mí. ¿No crees? Es por eso la famosa frase: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y del pecado, amigo, amiga, viene el arrepentimiento. Y quiero que abras tu Biblia, por favor, en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Y este versículo dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, sanaré su corazón. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? Que te decía que la tierra reflejaba el corazón. Pues aquí dice: perdonaré, sanaré su tierra, sanaré su corazón. También el arrepentirse es algo humano y es algo que debemos de hacer o deberíamos de hacer todos. Y esto también lo toca en Juan, en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 3, versículo 7. Y dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo que nacer de nuevo, Jesús? ¿Te refieres a que voy a reencarnar? ¿Te refieres a que me accidenté en algún momento en mi vida y la conté? No. Al arrepentirte, Cristo dejó una explicación de que tienes que volver a nacer para ser salvo. ¿Y cómo puedes lograr eso? ¿Cómo puedes volver a nacer? Aceptando a Cristo en tu corazón, arrepintiéndote de los pecados que has hecho. ¿Sabes por qué? Porque Él hace nuevas todas las cosas. Si tú le crees a Él en todo lo que puede hacer en tu vida, Él te va a dar una nueva vida. Es por eso que ves a muchas personas que tienen un cambio impresionante. Es por eso que cuando tú las conocías y después te enteras de que recibió a Cristo en su corazón, hasta tú le dices: oye, qué cambiazo, ¿qué hiciste? ¿Qué fórmula hiciste? ¿Fuiste al gimnasio? ¿Encontraste pareja? Y no, simplemente te pueden decir: volví a nacer. ¿Por qué? Porque creí en Cristo. Porque Cristo me perdonó por mis pecados. Como Él es el único que puede perdonar, Él me perdonó. Y ya para finalizar te quiero dar dos últimos versículos, que es en Proverbios 28:13. Este lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento. Proverbios 28:13. Y este versículo dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, o sea, que se arrepiente,
y se aparta de él, alcanzará misericordia. Guau, ¿no? Esto es una hermosa enseñanza de que si tú lo confiesas y te apartas de esos caminos, habrá misericordia para ti, serás perdonado. Y el último, que es Primera de Juan 1:9. Este lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Y este versículo dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es por eso, amigo o amiga, que estás escuchando este estudio. Si tú tienes un pecado todavía, que ahí está la espinita, ahí estás recordándolo, ahí estás no pudiendo seguir adelante, que a veces cuando lo recuerdas dices, no, pues es que no me merezco el perdón. Créeme que sí lo mereces. ¿Por qué? Porque tú también eres un hijo de Dios. Y ahora más que nunca te invito a que le confieses a Cristo en donde quiera que te encuentres. No necesitas un templo, no necesitas una iglesia para acercarte a Cristo. Ahí en tu casa, donde quiera que te encuentres, en tu carro, en la cocina, no sé. Si todavía hay un pecado que cargas o que te acordaste en estos recientes días, pídele a Dios que te perdone esos pecados. Ese pecado que tanto has cargado. ¿Sabes por qué? Porque es mucho peso. Es mucho peso para ti. Y si todavía no has invitado a Cristo en tu corazón, te aliento a que lo invites antes de que sea demasiado tarde. El día de hoy, invítalo. Invítalo con una oración sencilla. Si no sabes cómo arrepentirte, cómo pueden ser perdonados tus pecados, con mucho gusto yo te voy a ayudar. Solamente tienes que seguir desde donde quiera que te encuentres, cierra tus ojos, inclina tu cabeza en señal de respeto y dirígete a Dios en donde quiera que te encuentres y dile estas palabras desde el fondo de tu corazón, desde lo que tú sientas. Dile: Señor, el día de hoy reconozco que he pecado, que estoy separado de ti y que estoy arrepentido. Quiero decirte, Señor, que estoy agradecido porque el día de hoy tocaste mi corazón. El día de hoy sé que te necesito y quiero aceptarte. Quiero que entres a mi vida y que entres a mi corazón. Quiero que por favor limpies todos mis pecados y de las faltas que me acuerdo y de las que ya no me acuerdo. Perdóname. Confieso que solamente hay un Salvador, un Señor, que va a ser el mediador y que va a interceder por mí el día que yo muera. Y te pido de una vez por todas, Señor, que limpies mi mente, mi corazón y todas las acciones que dije o pensé hace mucho tiempo. Confieso que Jesús es mi único Salvador y mi Señor, y que creyendo en Él voy a tener vida eterna. Padre, te doy muchas gracias porque me has encontrado, porque tú querías que escuchara esto para que me acercara más a ti. Te pido que entres a mi corazón, cambies mi vida y que tú la dirijas, que tú seas el responsable de mi vida y de todo lo que pase, que tú me guíes. Y hoy y para siempre quiero que mores en mi corazón y le des un significado a mi vida. Todo esto te lo pido, Señor, en tu precioso nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Espero que lo hayas hecho. Si te quedaste al final, espero que lo hayas hecho. ¿Sabes por qué? Porque es la mejor decisión que puedas tomar. Arrepentirte, acercarte a Dios y creer en Cristo. No como una religión, sino como esa persona que necesitas en tu corazón. Y te agradezco mucho por haberme
dado la oportunidad de compartirte este mensaje. Y solamente quería, si ya lo hiciste, si sí tomaste la decisión el día de hoy, déjame decirte que has nacido de nuevo. Has nacido de nuevo y quiero leerte un versículo que te va a ayudar mucho y te va a ayudar a entender lo que acabas de recibir. Y este versículo, si lo quieres buscar, está en el Nuevo Testamento y es 2 de Corintios 17 y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú tomaste esta decisión el día de hoy, déjame decirte que tus pecados ya fueron perdonados, que tus pecados ya fueron clavados en esa cruz y que a partir de hoy ya has vuelto a nacer. A partir de hoy, lo que te sugiero es de que te adentres más en esto, en leer la Biblia, en orar, en conversar con Dios, y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Y bueno, pues te doy muchas gracias porque hayas escuchado este estudio, espero que te haya gustado, espero que si tienes dudas me las puedas dejar saber en los comentarios. Te agradezco porque te hayas quedado hasta el final. Te recuerdo que ya son los últimos episodios de esta temporada, gracias a Dios, una temporada maravillosa. Te recuerdo que también ojalá tengas la oportunidad de escuchar los estudios de Acontecer, que nos acompañes a también los últimos streamings que vamos a hacer en Aliento. Y bueno, pues te deseo todo lo mejor. Recuerda que tú tienes una vida con propósito. Recuerda que Dios te ama y que envió a su Hijo para perdonar por tus faltas y para que tú, al fin y al cabo, puedas disfrutar tu vida. ¿Vale? Cuídate mucho y que Dios te bendiga.